Hoy hablaremos sobre los estilos de crianza. ¿Habían escuchado alguna vez hablar de esto? Antes de comenzar, es importante mencionar que la causa de los problemas de conducta infantil y adolescente es multifactorial y se ve reforzada y perpetuada por los adultos. Lo anterior ocurre cada vez que los adultos no logran cumplir con su papel de agente socializador frente al niño, es decir, no responden adecuadamente a sus necesidades, no implementan normas y límites, no logran educar emocionalmente ni acompañan al niño al cumplimiento de sus tareas. Frente a lo anterior, los roles que tienen los padres son impartidos de diversas maneras. Cada padre tiene una forma para realizar las funciones recientemente mencionadas, lo cual conocemos como estilos de crianza, los cuales son 4. Primero tenemos al estilo democrático, caracterizado por una crianza con altos niveles de afecto y comunicación, así como también niveles de control y exigencia. Son padres y madres que mantienen una relación cálida, afectuosa y comunicativa con sus hijos, pero que al mismo tiempo son firmes y exigentes. Establecen normas que estimulan a los niños a enfrentar situaciones que exigen cierto nivel de esfuerzo, pero dentro de su ámbito de alcance. Esto fomenta la autoestima y su autoeficacia. El segundo estilo es el estilo autoritario, caracterizado por valores altos de control y exigencia, pero bajos de afecto y comunicación. Son padres que no expresan abiertamente sus afectos y que no toman muy en cuenta los intereses del niño. Imponen normas sin explicárselas a sus hijos y son propensos a utilizar prácticas coercitivas. Estilo permisivo, altos niveles de afecto y comunicación, con ausencia de control y exigencias. En este tipo de crianza, los intereses y deseos del niño son los que dirigen las interacciones adulto-niño, ya que los padres son poco propensos a establecer normas. Estilo indiferente o negligente, niveles bajos tanto de afecto y comunicación como de normas, siendo padres poco implicados en las tareas de la crianza y educación de sus hijos. Se ha demostrado que aquellos padres y madres que utilizan un control firme, pero acompañado de estados importantes de amor, afecto y comprensión hacia sus hijos, logran un desarrollo de niños estables, consistentes y responsables, es decir, aquellos que utilizan la crianza democrática.